El segundo episodio de nuestro viaje transcurre por uno de los tramos más evocadores y auténticos del Camino de Santiago. Y es que aquí, amigos y amigas, la cosa se pone muy interesante una vez que la ruta se adentra en la Navarra Media. Aquí se juntan el Camino de Santiago francés y el aragonés, y también confluyen un montón de mitos y siglos de historia. Los peregrinos y peregrinas van a encontrar mucho más que un sendero, van a encontrar un paisaje espiritual repleto de puentes como el de Puente de la Reina Garés, de pueblos románicos, de calles empedradas, de tradición. Pero esto es mucho más que piedra e historia. La Navarra Media es también gastronomía de raíces jacobinas, cosechas, campos abiertos y una hospitalidad que impresiona a los peregrinos y peregrinas a día de hoy como lo hacía hace 1000 años. Vamos a recorrer este camino de la mano de 3 mujeres. Ana Belén Mañeru, técnica de turismo del Ayuntamiento de Puente de la Reina Garés, también de Ana Jabat, copropietaria del Hotel El Cerco de Puente de la Reina Garés, y de Begoña Pro Uriarte, autora de la novela Las 100 puertas. Las 3 nos van a guiar por este camino que esperamos que os emocione tanto como a nosotras. Comenzamos. Bien, y tenemos con nosotros a Ana Belén Mañeru, técnica de turismo de Puente de la Reina Garés. Bienvenida, Ana Belén. Tenemos también a Ana Jabat, copropietaria del Hotel El Cerco de Puente de la Reina Garés, y a Begoña Pro Uriarte, novelista y autora de la fascinante 100 puertas, Las 100 puertas, que convierte a Eunate en protagonista, lo hemos dicho anteriormente. Bienvenidas las 3, gracias por estar aquí. Vamos a empezar hablando del Camino de Santiago, que era como un poco la ruta 66 del medievo, ¿verdad? ¿La Navarra Media era un punto clave en esa ruta, Ana Belén? Desde luego que sí. Es una autopista que une Europa con Santiago. Navarra es la puerta del camino y esta zona, la zona media, es donde van a confluir esos dos caminos, el que viene de la parte de Roncesvalles y el que viene de la parte de Jaca. Y desde aquí se van a hacer un solo camino con toda corriente que va a llevar el camino hasta Santiago. Va a ser una autopista de ideas, de arte, de cultura, que bueno, que hoy en día la tenemos aquí. Un poco la autopista de la información de aquel entonces, ¿no? Por donde Sí, llegaba sí. todas las nuevas Sí. culturas y Nos demás. llegó mucho antes cosas que a otros sitios. De hecho, el camino se adentra en Navarra Media a través del Alto del Perdón, y ahí tenemos una escultura de Vicente Galvete, ¿no? De un Ujú, poco de homenaje a todos esos peregrinos y peregrinas de la época, ujú. ¿no? El monumento al peregrino, ¿no? En esa imagen de dimensiones naturales Ujú. aparecen 12 figuras y empieza desde el medievo con la típica ropa de la capa, con la esclavina, y los últimos, bueno, pues es en el peregrino con su mochila. Es una talla hecha, una escultura hecha en chapa, que se hizo en 1996, Ujú. gracias a EHN, que son los que tienen los molinos, y a la Asociación de Amigos de Camino de Santiago. Y ahí hay una inscripción que pone desde donde se une el camino del viento y las estrellas, ¿no? También ese homenaje a aquellos peregrinos que tuvieron que guiarse por la Vía Láctea. Y aparte de todo eso, lo hemos comentado en algún otro capítulo en el que hablamos de historia, esto es un festival para todos los amantes del románico. ¿Cuáles son las señas de identidad del románico, concretamente aquí en Navarra, en la Navarra Media? Pues bueno, las características del románico son semejantes en todos los sitios porque no va a fallar pues el arco de medio punto, toda la piedra de sillería, los contrafuertes, la poca luz. Pero bueno, pues aquí tenemos esa añadidura de esas corrientes de Camino de Santiago que nos llegaron mucho antes a otros Ujú. sitios. Destaca también en la zona de la Valdorba ese románico rural, ¿no? tan especial. Tenemos un románico en pocos kilómetros muy variado dentro de lo que es el románico. Y hablabas tú de esa confluencia de los caminos aragonés y francés, Ujú. concretamente en Puente la Reina Garés. Si no tengo mal entendido, el pueblo tiene su origen en el propio camino y la calle Mayor forma parte del Camino de Ujú. Santiago. Puente la Reina, bueno, pues se debe al Camino de Santiago, igual sí que podría existir, pero desde luego ya su propia estructura del pueblo es el típico pueblo de calle camino, que es la calle mayor,
con dos paralelas, una a cada lado, que luego se amuralla en el siglo XIV. Toda esa calle mayor es la calle mayor de Europa, por las dimensiones que tiene y por la importancia. Todo eran el comercio, Ujú. todo giraba en torno a esa calle mayor. No podemos olvidar que lo primero que se construye en Puente la Reina fue el puente románico, que es en el siglo XI, pero la población no se forma como tal hasta el siglo XII y es gracias al Camino de Santiago. No sé si tu hotel, Ana, está cercano a esa calle mayor, Sí, estamos muy cerquita cerquita de ahí. al camino y albergamos normalmente pues, a muchos peregrinos, sí, sí. ¿Qué dirías tú que hace tan especial este tramo del Camino de Santiago por la Navarra Media? Bueno, yo creo que el peregrino cuando comienza en Roncesvalles su Mm. camino, las primeras etapas también son más duras. Y cuando ya llega aquí a la zona media ya está un poquito más habituado y está más como preparado para recibir un poco la experiencia del camino. Entonces sí que cada peregrino es diferente y va a aportar o está predispuesto, ¿no?, a recibir algo del camino diferente, pero empieza a recibir un poco la tranquilidad y la calma que ofrece el camino. Bajar de esas pulsaciones que vivimos hoy en día de 2000 a una relajación y abierto a recibir la experiencia, ¿no? Y vosotras que habéis, bueno, pues habéis vivido de primera mano, ¿no?, el contacto con el peregrino. ¿Ha cambiado mucho el perfil de peregrino o peregrina en estos últimos años? ¿Diríais que os ha implementado, no sé, hay nuevos tipos de peregrinos y peregrinas? Ha ¿Quién quiere? cambiado, Ha sí, cambiado. ha cambiado, sí. Mm. Yo llevo en la oficina más de 20 años Sí. y ya solo en ese periodo de tiempo yo sí que he notado un cambio importante. Las motivaciones, pues bueno, sí que se siguen repitiendo los motivos, pueden ser religioso, puede ser cultural, puede ser deportivo, pero bueno, unas están dejando paso a otro. Y bueno, yo creo que una de las cosas, no sé si Ujú. compartiréis conmigo, es bueno, que el peregrino está dejando un poco esa esencia realmente de peregrino, ¿no? O sea, cuando el camino nace, es una senda que nos lleva a ir a venerar, a rezar ante la tumba del apóstol Santiago. ¿Se ha desacralizado un poco? Sí, y luego sorprende porque sí que luego las estadísticas, cuando se recogen los motivos, sigue siendo casi Ujú. el 50% el motivo religioso, pero bueno, puede haber otras cosas también detrás, ¿no? Y bueno, pues también antes era también pues, cosas igual para pedir por cosas personales o Mm. para... Y ahora sí que yo creo que hay mucho de, bueno, a ver qué nos encontramos, a ver qué hay, vamos a hacer solo estas etapas, vamos a... Bueno, está De cambiando. aventura en ese sentido, ¿no? Un poco. Sí, Y sí. entiendo también que tiene mucho de literario, ¿no? La gente tenemos, en general, todos una idea pues, de haberlo leído, visto en películas también, ¿no? O sea, una idea un poco, pues, inspirada en esos relatos de cómo debe ser el camino. Y supongo que eso a ti, Begoña, el contexto de escribir sobre el camino te inspiró. O sea, ¿qué tiene de especial ese contexto, ese escenario del camino respecto a otro cualquiera? Allí te puedes encontrar los lugares Ujú. y esa conexión con el pasado. Va en referencia un poquito con lo que habéis comentado, ¿no? Que la forma de enseñar de entonces era esculpirla en la piedra. Claro. Entonces era la forma de advertir del peligro, del pecado o de muchas cosas. Y en esas piedras, en esas esculturas, en esas formas geométricas de todas las ermitas, iglesias que se fueron construyendo, pues hay una conexión con lo espiritual, con lo religioso, pero también con lo mitológico y con toda esa enseñanza que se conocía entonces. Y eso es lo que a mí me ha sorprendido, porque recoger esa sabiduría que había entonces, que muchas veces parece que es imposible que supieran lo que aparece reflejado en las piedras, sobre todo en esta parte, ¿no?, con Valdizar, el Valle de las Estrellas, Ujú. que en muchos casos yo veo un reflejo en la tierra con esas construcciones de lo que ellos veían de las constelaciones, que veían en el cielo. Y eso es lo bonito de toda esa cultura que se genera a través del camino y que se puede recoger perfectamente en la literatura. ¿Qué sensaciones o aprendizajes, aparte de estos que estamos diciendo puramente pedagógicos, deja esta parte del camino? Que
¿Qué sensaciones deja? Por ejemplo, no sé, para alguien que tiene pues, dudas sobre desde dónde empezar su camino, o sea, ¿por qué sí apostaríais por este camino? Hombre, yo creo que a partir ya de nuestra zona el camino físicamente es más sencillo, Ujú. entonces ya es De la una dificultad la que es, dificultad, física es menor, entonces ya, pues, bueno, eso es una buena motivación, es una seguro buena para... noticia para empezar por aquí. Luego que en cada, etapa tengas cada 4 o 5 kilómetros un pueblo, pues también eso anima mucho a la gente, ¿no? Sobre todo porque no solo es atractivo la naturaleza, sino que Ujú. puedes visitar los pueblos culturalmente, tiene Gastronómicamente, ¿no? gastronómicamente y servicios que te ofrece el pueblo. Entonces esa parte también atrae mucho, sí. ¿Y cuál sería la mejor época para hacer el camino? ¿Qué opináis? Ana, tú que... Pues eso un poquito depende de cada uno de lo que vaya buscando el Sí. camino y cómo esté físicamente. Entonces, por climatológicamente hablando, sí que es verdad que primavera y otoño son las épocas mejores, pero sí que es verdad que la época que hay más gente. Si tú lo que quieres Está es más hacer, saturado. está más saturado el camino. Si quieres hacer el camino pues más tranquilo, con menos gente y vienes preparado para el frío o lluvia, pues el invierno también Se es buena presta. época. Si es una persona más joven, les gusta mucho el verano. En el verano, pues haciendo el camino se combina con otros, como las fiestas de los pueblos, se puede Claro. combinar Sí, sí. y hay más gente joven haciendo el camino y hay Posibilidad otros, de conocer otros más gente, atractivos. ¿no? Sí, sí. La Claro, posibilidad de conocer gente está ahí. está ahí y es una de las cosas que atractivas del camino, ¿no? O sea, sigue siendo una autopista para el encuentro de culturas y de gente que está viajando, ¿no? Sí, sí. Y respecto al camino, ¿algún rincón, Ana Belén, que tú recomiendes que debamos visitar sí o sí? No sé, ¿tendrás algún rincón sí un poco especial? Buah, esto sí que es difícil elegir uno. La verdad que es difícil elegir un sitio en Valdizarbe. Ujú. Yo la verdad que veo todos los días el puente de Puente la Reina y bueno, me seguiría pegando horas y horas contemplando al puente y a la cantidad de gente que pasa, la diversidad de gente. Entonces yo creo que se convierte en un sitio favorito. Pero bueno, me vienen a la cabeza tantos, o sea, me viene Unate, me viene San Salvador en Obanos con unas vistas espléndidas a la Ujú. ermita de Arnotegui y cualquier rincón de estos que se hace un pasadizo o con vegetación, con un atardecer desde Añorbe, no sabría con qué quedarme. Has hablado de Unate y voy a aprovechar para preguntarle a Begoña sobre Unate. Unate tiene un protagonismo total en tu novela, en Las Cien Puertas. Sí. Eunate, ¿verdad? Esa Mm. sería la traducción literal. ¿Qué tiene de especial? Hay mucha simbología alrededor, ¿no? Hay muchísima. Yo conocí Unate cuando tenía 7 años, que Ujú. me llevaron mis padres por primera vez a Banos. Y siempre ha sido un sitio que me ha gustado sin saber por qué. Y fue verdaderamente cuando empecé a investigar para la novela, cuando empezó a crecer en dimensión, porque es un sitio pequeñito, Sí, es muy aparentemente coqueto, pequeño, ¿no? aparentemente pequeño, apartado de cualquier sitio porque normalmente las ermitas y las iglesias se hacían en un núcleo urbano, pero una de las cosas especiales que tiene Unate es que está en un entorno de naturaleza, pero no hay un núcleo, hay cercanos, sí, Muruzábal, Puente la Reina, Obanos, pero no está dentro de Está un un poquito al núcleo. margen del camino, ¿no? Eso Y un es, poquito aislado. eso es. Entonces, esa yo creo que es la magia. Y luego el misterio que la rodea, porque es difícil saber su origen. Dicen que se construyó hacia el año 1170, durante el reinado de Sancho VI, pero no se sabe si fueron los templarios. Algunos dicen que estuvieron Eso detrás los es. templarios. Otros dicen que era una cofradía y que lo eligieron como lugar de enterramiento para los cofrades. Otros dicen que era una señora, que puede ser igual la reina Sancha, esposa de Sancho VI, quien patrocinó este lugar. El sitio en el que está enclavado, que no está elegido al azar, porque entonces las dimensiones del Reino de Navarra eran un poquito mayores de las que ahora. Teníamos algunas posesiones más de la Baja Navarra y lo que era la Sexta Merindad, y la zona de La Rioja se alargaba un poquito hacia La Guardia, eso todavía pertenecía a Navarra, pero Eunate prácticamente está en el centro geográfico de lo que es hoy Navarra y de lo que era entonces.
Dicen que por ahí pasan unas corrientes telúricas, o sea, al que le gusta el esoterismo, pues también tiene Es su una puerta de entrada, atractivo, es ¿no? una puerta de entrada, ¿no? De hecho, antes has comentado lo de los templarios y se ve que yo, por lo que me he podido informar, esa planta octogonal no es habitual, es típica de los templarios y vendría a tener una... o sea, la podemos encontrar en la iglesia del Santo Sepulcro, si no me Mm, equivoco también, y en algún sitio más, pero que no es algo habitual. Y de ahí un poco también esa... bueno, toda esa leyenda sobre su origen, ¿no? Podría Claro, ser... hay muchos que dicen que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que sí es cierto lo que tú dices, esa planta octogonal es muy característica de las construcciones templarias, a imitación de eso del Templo de Salomón. Y luego la figura del Baphomet que se ve en la portada de norte de Eunate. Y el Baphomet es esa figura que si la miras del derecho o del revés, pues se ve o la cara de un hombre barbudo o una cabra, un macho cabrío. Y eso fue una de las razones que dicen por las que cayó el temple, que les acusaron de venerar Satán, sí, a ese Baphomet, ¿no? Ah, Pero que puede ser un símbolo de Aries también, la cabra. sí, la cabra, y tiene también su relación. Entonces, esas cientos de miradas que tiene Eunate la hacen cada vez más atractiva. Entiendo, o sea, todo ese significado tan abierto, ¿no? Sí, Abre la posibilidad de lucubrar también y de de plantearse muchas muchas cosas. miradas, claro. Em, respecto al camino, para la gente que vaya a hacerlo, ¿con qué recursos cuentan? Digo, a nivel informativo, para interpretar un poco el patrimonio cultural. Ana Belén. Bueno, yo creo que el patrimonio hay que interpretarlo un poco cuando lo encuentras, ¿eh? Ujú. Y yo creo que una de las cosas hoy en día es, por un lado es muy bueno porque tenemos muchísima información, pero por otro lado es malo porque se acaba un poco esa sorpresa, ¿no? De lo Te lo dan que, todo hecho, ¿no? Está sí, como la comida masticada ya, sí, ¿no? de lo que nos encontramos. Sí. Y luego, bueno, pero sí que tenemos recursos, tenemos los mapas, los folletos informativos que hoy en día, aunque puedes encontrar todo en internet, sigue gustando el tema del papel, paneles informativos en cada sitio, pero bueno, siempre cada vez más apoyados por el tema de las Digital. comunicaciones digital. Ujú. Y Ana, tú que llevas tantos años tratando con la gente, conociendo a los peregrinos en tu hotel y demás, ¿dirías que todavía quedan rincones auténticos por visitar, un poco menos transitados, menos saturados? Esa saturación que decías que a veces se produce según qué épocas del año. Eh, hombre, Bueno, claro, si lo estamos contando ya dejará de ser muy, muy poco transitado, pero bueno, vamos a bueno, contar alguna pero cosita. sí, hay puntos que aunque sean muy transitados y pasen por la puerta, la iglesia del Crucifijo en Puente la Reina Ajá, es un punto pasa que desapercibido. mucha gente pasa y no entra. Y la gente que entra, pues realmente se lleva una gran sorpresa. También es un sitio muy especial. También tiene un poco, como Eunate es un Un sitio, halo de pues misterio. sí, con su halo de misterio, su tema de energías también. Y luego, sobre todo, el nombre que le da la iglesia del crucifijo, es por el crucifijo que tiene, ¿no? Entonces, es un crucifijo, es de origen alemán y la leyenda cuenta que lo trajeron unos peregrinos alemanes en su época caminando. En aquella Ajá. época venían caminando desde su casa, desde Alemania, con el crucifijo a cuestas. Cuando llegaban a Puente la Reina, muchos estaban enfermos y estuvieron una temporada allí en el hospital de peregrinos hasta que se curaron. Siguieron su camino hacia Santiago y a la vuelta, que volvían, en aquella época también volvían andando, pues de todos los sitios que habían estado haciendo el camino, como donde mejor les habían atendido era en Puente la Reina, les regalaron el crucifijo. Fíjate. Entonces, la iglesia es una iglesia románica que tuvieron que construir otra nave aparte, una nave gótica posterior para poner el crucifijo. Entonces, pues tiene también su sitio muy, muy especial, con mucho Pues muy encanto. interesante esa iglesia del crucifijo que igual ha pasado desapercibida, ¿no? En plena ruta peregrina y ahora la gente puede ponerle un poquito de ojo. Y anécdotas te habrán pasado un montón porque has estado, pues eso, pues ahí en el meollo. Cuéntanos algo Sí, que se pueda contar. sí, no, anécdotas, bueno, hay curiosidades de que, pues, que te viene una clienta y dices, uy, esta será mayor, y te dicen, vienen con agencias, Ujú. con guías haciendo el camino, y te dice, sí, sí, es que yo estoy haciendo el camino pues para celebrar mi 90 cumpleaños. Ostras. Sí, sí, o sea que de esa gente haciendo el camino de Santiago, vamos, unas edades muy, 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 muy Muy grande. mayores, ¿Y sí, gente sí. que repite? Os pregunto, vosotras que
Sí, ¿Habéis el visto camino mucha gente que engancha. repite? Engancha, ¿no? Engancha, engancha. Veteranos, Tiene gente algo que... que engancha. Y luego que cada vez el camino es diferente. Cada vez que lo haces, Ya. si eliges una época del año diferente, pues por la naturaleza va a cambiar mucho. Si decides hacer el camino solo, pues tu manera de estar abierto al camino, a las experiencias, son muy diferentes a si vienes a hacerlo con amigos, con la pareja. Y entonces la gente repite y dice que cada año es diferente. Nosotros tenemos clientes peregrinos que vienen todos los años a hacer el camino. Mm. Hemos hablado también de Eunate y de Obanos, así como de pasada. Bueno, ¿qué nos podéis contar de Obanos? ¿Qué merece la pena visitar allí? Es de sobra conocido su misterio, ¿no? Supongo que eso sí que es un gran reclamo, el misterio de Obanos. Obanos es bonito, bueno, para callejear. Es un pueblo que está muy arreglado, las casas, jardines. La iglesia, bueno, es de 1912. Sí que es de estilo neogótico porque, bueno, se hizo con todo lo que tenía la antigua iglesia, se trasladó de sitio y tiene las portadas góticas y cosas. Pero bueno, es una iglesia, pues eso, como hemos dicho, de 1912. Y el misterio de Obanos, bueno, pues es una representación teatral pues que te va a llevar a conocer cómo se vivía en la Edad Media. O sea, vamos a ver qué personajes hacían el Camino de Santiago y vamos a ver las ropas que llevaban. En Obanos está lo que es el vestuario con 1056 trajes de réplicas medievales De que la salen, fundación del misterio. misterio de Obanos, que salen en esa representación, en la que se representa una primera escena cuando todo el mundo va a Santiago en la Edad Media, pues con un montón de cosas a sus espaldas. El regreso de esa gente que viene feliz y contento porque Santiago les ha ayudado a eso que les pedían. Y entre medio, bueno, pues lo que se cuenta es la historia de San Guillén y Santa Felicia. Felicia pertenecía a lo que era la corte de Aquitania de Francia. Sí. Le llega la época de casar, su padre le quiere casar, le presenta a su futuro marido en una gran fiesta y ella no lo ve claro y lo único que quería era ganar tiempo y dice, tengo que hacer el Camino de Santiago. Y se pone a andar el camino por no casarse. Sí, por ganar tiempo. Así que hace el Camino de Santiago y el camino le cambia. Ella había vivido en una especie de burbuja en la que tenía un poco de todo, ¿no? No le faltaba comida, no le faltaban trajes y ve cómo la gente pasa miserias de todo tipo. Entonces, al llegar a Santiago, ve que tiene que cambiar su vida. Llega aquí otra vez a Navarra y cuando ya se ve cerca de casa, cerca de la corte de Aquitania, decide quedarse a servir en un señorío, el señorío de Amocain, y le manda a todo ese cortejo que le acompañaban que le digan a su padre que no va a volver. Su padre enfadado le manda a su otro hermano Guillermo a que la encuentre y que la traiga a casa porque se tiene que casar. Y ante un arrebato de locura por no poder cumplir la promesa de su padre, la mata. Es un poco la telenovela de la época, ¿no? O sea, podría ser Sí, sí, el claro. Pasión de Gavilanes de la época o Ajá. el Cristal de la época, ¿no? Sí, Y, sí, y sí. además tengo entendido que es un auto sacramental o sea, que se ha repetido, se ha estado escenificando ininterrumpidamente durante muchísimos años, creo desde 1965, ¿no? La primera representación así, bueno, sí, hubo una pequeña con los críos de la escuela en el 62, se hizo en el 65 y se estuvo haciendo ininterrumpidamente hasta el 77. Se recuperó en el 93, fue con la institución Príncipe de Viana la que montó en el 93, a partir de entonces, bueno, se intentó hacer cada 2 años, se estuvo haciendo y ahora, bueno, estamos en un paréntesis grande porque ya casi hace 18 años que no se ha hecho la representación, sí que se ha hecho 2 representaciones como más cortas en la iglesia y bueno, ahí estamos a ver si se consigue hacer en el 2030. Pues a por ello, porque la verdad es que el valor de la representación es enorme, como decíamos, un auto sacramental de los que implica muchísima gente. Y gente además del pueblo, y que gente eso es del lo pueblo, eso bueno, es. gente de todas las edades, volcaos en la representación. Bueno, y aparte del misterio de Obanos, hemos hablado también de un montón de leyendas y es que esta tierra se presta para hablar de leyendas. Aparte de Eunate está también el tema del castillo de Tebas, que tiene ese aspecto así un poco como de cuadro romántico alemán, ¿no? Que lo ves tú desde la carretera y dices, wow, aquí han pasado muchas cosas. ¿Qué nos cuentas de Tebas, Begoña? Bueno, el castillo de Tebas, del que no queda en pie más que algunos lienzos, fue importante porque fue construido en tiempo de los reyes de Champaña, de la dinastía de Champaña. Hablamos del siglo XIII. Ellos vinieron aquí desde Champaña, que era un condado riquísimo
tenía como 5 veces la renta del reino de Navarra entonces, y ellos pues echaban mucho de menos su tierra de Provins y su patrimonio y todo lo que tenían. Entonces se quisieron traer un trocito de Champaña aquí y se construyeron un hermoso palacio castillos al modo de los châteaux franceses. Ujú. Porque como curiosidad es que en Pamplona, que era la ciudad del obispo, los reyes no tenían castillo, no tenían asiento ni un lugar donde estar, y siempre iban como invitados del obispo. Entonces ellos decidieron sobre Teobaldo II, el segundo rey champañés, decidió construir este castillo y se trajo materiales y se De allí. trajo, se trajo los materiales de allí y los arquitectos, por así decirlo, los maestros de obra también de allí para que fuera construido como recuerdo de lo que ellos tenían allí. Entonces era un castillo además pensado para defensa, que protegía las puertas de Pamplona desde esa zona del Carrascal. Tenía, dicen en sus tiempos, 12 torres circulares rematadas como las de Olite, con esos conos. Ujú. Tenía un gran salón con 3 chimeneas de esas enormes. Debía tener una bodega también muy importante, que daban mucha importancia a los vinos. Y era un recinto amurallado y dicen que tenía además muchas galerías en caso de asedio para poder salir Para poder salir. furtivamente Ujú. y en caso de que tomaran el castillo para poder retomarlo desde esas galerías. Y por fuera tenía una serie dicen, huertas y así para poder surtir a los moradores del castillo. Este castillo sirvió también de prisión y también de archivo. Allí se guardaron durante un tiempo los documentos más importantes del reino y fue pues cuando en 1512 se conquistó el reino, pues fue desmochado como tantos otros castillos de aquí de Navarra. Toda una historia que ahora ahí contemplamos en forma de eso de ruinas, ¿no? Pero la que se ha Sí, vivido en el castillo de eso. Tebas. Y antes hemos hablado de Eunate y voy a ligar Eunate con Olcoz, porque me parece que, Ana Belén, tú conoces alguna leyenda, ¿no? Que al menos explica esa portada gemela que hay entre Ujú. Eunate y Olcoz. Cuéntanos, ¿qué es lo que...? Pues nos cuentan que cuando se estaba construyendo Eunate se había hecho todo menos la portada. El cantero se tuvo que ausentar y ante la tardanza de el prior, que quería ver ya acabada la obra, le mandó a un cantero del valle que se la atribuye una persona fuerte. La cosa es que hizo la portada en solo 3 días. Todo el mundo estaba maravillado con la obra. Con la inspiración Ajá. tan repentina de ese hombre, ¿no? Sí, sí. Y venía todos los días él a ver su obra. ¿Pero qué ocurrió? Que regresó el cantero, el que tenía que haber hecho la portada. Y además, bueno, pues le cogió por banda al prior y menos guapo, le dijo de todo. Le había prometido que le esperaría y no le había esperado. Y le dijo, bueno, para que veas que soy una persona justa, te voy a dar una oportunidad. Si tú construyes una portada tan magnífica como esta en el mismo plazo que ha tenido el otro, sustituimos una por la otra. Le dijo, adelante, porque tienes 3 días. Desesperado, dicen que se puso a caminar por los términos de ahí, una términ, las nequeas, y tuvo la suerte que se encontró con una bruja, que le dijo que tenía que aprovechar esa misma noche, que era la noche de San Juan, para hacer un ritual. Cogió un cáliz de oro de la iglesia, lo llenó con agua del río Robo, que pasa justo al lado de Eunate. Y esa noche una serpiente, antes de zambullirse en el río, dejaría la piedra de la luna en el orillo que llevaba en su boca. Así que cogió el cáliz con el agua y la piedra de la luna y enfrente colocó piedras de la portada. Cuando la luna se reflejó en lo que él había preparado, la portada se plasmó. Y se plasmó como si fuese un espejo. Las figuras que están a la izquierda están a la derecha y las de la derecha están a la izquierda. Como todos los días, el primer cantero vino a ver su obra y se encontró con una copia. Se enfadó muchísimo. Le arreó un patadón a la puerta y la mandó hasta Olcoz. Y esta es la leyenda. Ahí está, ahí está. Ujú. Qué bonito también poder aprender la historia de Navarra de esa forma así tan fluida, ¿no? Como me estaba acordando que tú también tienes un libro sobre la historia de Navarra, en este caso para chiquis, ¿sí? Que se titula Historia de Sí. Navarra para
para niños, y niñas. precisamente. Claro. Sería interesante que los niños se pudieran meter de esta forma en la historia de Navarra, ¿no? A conocerla un poco a fondo, como una aventura, ¿no? Claro, los protagonistas además viven en Obanos, Así. casualidad, ¿no? Bueno, no tan casualidad porque es un sitio que Bueno, yo conozco claro. mucho y está pensado pues precisamente para eso, para que los niños vayan conociendo la historia de Navarra y aprovechen con sus padres. Está escrito a modo de relatos, siguiendo una historia a través de la cual tienen que descubrir quién es un personaje que se esconde detrás del nombre de Charles, y está pensado precisamente para que puedan visitar con sus padres y hacer excursiones para ver esos sitios de los que se va hablando y se va recorriendo la historia de Navarra desde que fue reino, desde los romanos, pues hay episodios que te llevan a Mendigorría, etcétera, hasta Maya, ¿no? Hasta el castillo de Maya, donde se fue uno de los últimos sitios donde se defendió el reino, junto con Fuenterrabía. Pues todo eso para hacer pequeñas excursiones por la comunidad foral de Navarra, pero aprendiendo historia de Navarra y conociendo a los personajes que dejaron huella y escribieron la historia. ¿Algún personaje así, en un titular, algún personaje que merezca una novela de la Navarra Media que digas, mira, este le tengo ganas? Pues hay algunos. Yo me voy a la época medieval, que es Sí, la que ¿la que te gusta? conozco y la que me gusta. Y os puedo nombrar, por ejemplo, a Blanca Trastámara y Ebré, La madre de Carlos. hermana del príncipe Carlos. Ah, vale. Ella nació en Olite, en el hermoso palacio de Olite. Tuvo una vida pues, de pequeña de lujo. Y ella, por motivos como suelen ser para cerrar guerras de los padres, su padre estaba en guerra con el rey de Castilla y su favorito, Álvaro de Luna, y perdieron en una de esas batallas y para cerrar el conflicto decidieron casar a sus hijos. Entonces a ella la prometieron con el entonces príncipe de Asturias, Enrique, que luego fue Enrique IV de Castilla. Estuvieron casados durante 13 años, pero luego fue repudiada y llegó aquí a Navarra justo cuando el príncipe de Viana estaba en plena guerra con su padre. Ella se puso al lado de su hermano y fue objeto de las iras de su padre y acabó prisionera en la Torre Moncada de Ortez. Y junto a ella pues, podemos nombrar a Pedro de Navarra y la Carra, que está muy vinculado con Tafalla. Tiene allí una escultura al lado del palacio llamado Los Mariscales. Él fue mariscal y fue uno de los últimos hombres que defendieron junto a los reyes Catalina y Juan de Albret el reino de Navarra, y murió porque no quiso... murió porque en prisión, porque fue fiel hasta el final a esos reyes y no quiso prestar juramento al emperador, a Carlos I. Y por nombrar a otro, pues Juan de Rada, que aunque algunos dicen que nació en Badajoz, hay historiadores como Zubiaur que dicen que nació en Obanos. Él viajó a descubrir el Nuevo Mundo junto a Hernán Cortés. Estuvo en la pelea entre Francisco de Pizarro y los Almagro y dicen que participó en un complot para matar a Francisco Pizarro y que fue él precisamente el que le dio la estocada mortal en el cuello. O sea que hay muchos personajes por esta zona. Te veo escribiendo ya durante unos años, tienes ahí Tengo. material bueno, ¿eh? Pues por ir cerrando esto, os pediría que, bueno, hemos hablado de rincones en particular, nos has hablado de la iglesia del Crucifijo, ¿verdad? Pero si tuviéramos que rescatar 3 lugares favoritos, igual no tienen que ver exactamente no los asociamos a patrimonio así importante, pero 3 lugares favoritos de la zona que queráis destacar así para cerrar y poner el broche a este viaje por el Camino de Santiago a la Navarra Media. Ana Belén, ¿quieres empezar tú? Pues me voy a ir a Ñorbe y me voy a ir a ver un atardecer. Muy bien. Todo un patrimonio también, lo de ver atardecer desde allí, ¿no? Y además del atardecer voy a ver olivos y voy a degustar una copa de vino y voy a catar un poco de aceite. Pues me parece, pues te acompaño Muy bien. en el plan. Ana, ¿algún otro lugar que se te ocurra?
Pues como antes ya he dicho algo cultural, pues ahora yo Exactamente. también me inclino más por algo tema paisaje, subir al Alto del Perdón y ver toda la vista del Valle de Valizarbe, que son unas vistas espectaculares, sí. Bueno, Y Begoña. yo ya que me muevo en el entorno de Eunate, pues puedo recomendar que desde allí se pueden hacer pequeñas caminatas por senderos que hay señalizados y se pueden descubrir por esa zona, pues ir hasta toda la zona de Nequeas. Hay unas salinas que no sé si siguen abiertas, ¿sabes? Sí, sí. Hubo salinas importantes aquí en esta zona que se pueden visitar y de ahí recorrer hasta la ermita de Arnotegui. Hay unos senderos para hacer marcha nórdica, para ir con los niños, etcétera. Y en Eunate que tienes unas mesitas para poder ahí estar tranquilamente, pues es muy recomendable. Pues nos quedamos con todos estos planes, todos estos tips que nos habéis dado sobre viajes, sobre lugares importantes, por supuesto, del patrimonio, pero también estos un poco más personales o especiales. Muchísimas gracias a las tres, un verdadero lujo haber estado con vosotras en vuestra presencia, compartiendo este recorrido. Pese a estar quietos, hemos recorrido mucho del Camino de Santiago a su paso por Navarra Media. Y bueno, peregrinos, peregrinas, buscadores espirituales, amantes de la literatura, de la historia, ya sabéis que el camino os espera. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que si queréis más información podéis acceder a la web visitnavarramedia.com o nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, @visitnavarramedia. Nada, no os vayáis de Navarra Media. Agur. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Turismo, Gobierno de España.